¿Qué onda, comiqueros? Soy Gran Fury y en esta ocasión haremos una reseña crítica de First X-Men. Pues ha terminado este especial semanal llamado The First X-Men, son 5 números. Y abre paso al siguiente especial, el cual será Carnage, el que vendrá acompañado de un Monster Edition. ¿De qué trata First X-Men? Es lo que se supone fue el primer equipo buscando la libertad e igualdad mutante antes que los X-Men, comandados por Logan y Creed. Estos toman armas contra una organización secreta que investiga la raza mutante, liberando a varios presos de su investigación y uniéndolos a sus filas. Es como buscan hacerse de un ejército para enfrentar a esta organización secreta. El plan de Logan es simple: destruir sus armas y laboratorios para que esto les cueste más inversión, y al resultar tan caro mantenerlo, el gobierno lo concluya. Pero para esto, Creed no está de acuerdo. Él cree que hay que atacar. Después de haber liberado a varios mutantes y haberse enfrentado a Virus y a varios federales, ellos ganan, pero lo que no saben es que Virus implantó en una semilla en uno de los mutantes que los acompaña. Creed está pensando abandonarlos, ya que se ha enamorado de Hollow y siente que esta es su oportunidad de cambiar su vida llena de odio. Pero esta la convence de quedarse y ella le confiesa a Logan que no está seguro de lo que siente por Saberton, ya que ella apenas tiene 18 años. En un ataque de desesperación, Meteoro le dice a Logan que demuestre ser un líder y que los lleva a la batalla, que ellos están listos. Pero Logan le dice que no, mas sin embargo decide atacar el próximo día. Pero todo esto estaba siendo vigilado por Virus a través de la semilla que implantó. Virus acompañado de centinelas atacan la cabaña donde se encontraban, y Virus toma como nuevo huésped a Creed. En el enfrentamiento, Hollow muere, o al menos es lo que parece, pues no sabemos si fue alguno de sus trucos. En este especial semanal nos mostraron a un Creed nada parecido con lo que normalmente conocemos, tal vez a culpa del amor. Así es como acaba esta serie semanal, que para mi gusto casi nada bueno puedo decir de ella. Más que estaba lleno de acción, eso era bueno, pero no terminó de gustarme ni de atraparme. Desde los dibujos hasta los diálogos creo que no estaban bien encaminados ni coordinados. Cada quien tiene su forma de pensar, así que si lo compraron, compártanos su punto de vista. Léanlo en línea para que así puedan formar su propio criterio, comiqueros. Parece que Marvel nos está llenando de series semanales, tal vez para que aguardemos a la salida de Marvel Now, pero esperemos que no sean como las de Spider-Man y esta, que para mí son malas, pero en especial esta no fue nada agradable, y al parecer lo saben ya que lanzarán una serie especial, como les había dicho al principio del video, de Carnage, y como bien sabemos a muchos nos gustan los simbiontes, así que seguro será un éxito en ventas. Aquí. No olviden darle like al video, denle like a nuestra página de Facebook y suscríbanse. Nos vemos en la próxima, comiqueros.